21:48. A ver, estoy leyendo un documento del Poder Judicial de la Nación, Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 6, 18 de septiembre de 2024. En atención a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fojas del incidente, etcétera, etcétera, habiendo adquirido firmeza la sentencia de 4 años y 3 meses de prisión dictada en autos y encontrándose aquella ejecutable, cítese a Enrique José Matov a través de su defensa para que se presente en el tribunal el día jueves 19 de septiembre, mañana del corriente año, 9:30 de la mañana, a fin de estar a derecho y hacer efectiva la detención. ¿Por qué ocurre esto? Y es la nota que vamos a tener a continuación. Bueno, porque en este caso, ex secretario de Seguridad, Enrique Matov, y también Rubén Santos, el ex jefe de la Policía Federal, son sujeto de un fallo de la Corte que reafirma, entre otras cosas, el derecho a la protesta, pero que confirma las condenas por la masacre de diciembre del 2001. Vamos a hablar con Paula Litvacki. Ella es directora del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, que mucho tuvo que ver el CELS en este proceso. A ver cuánto peso tiene esto respecto a hacer justicia en lo que pasó en diciembre del 2001, y también qué espeja hacia el hoy, además de la detención de Matov. Vamos a ver qué pasa con Santos también. Paula, ¿cómo estás? Pablo Caruso te saluda, estamos en Que Vuelvan las Ideas. Luis Pagíniger, Gaby Radiche y Néstor Restivo te saludamos. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Buen día, buenas tardes. Gracias, Paula, por atendernos. No, de nada. ¿Por dónde querés empezar? ¿Qué decidió la Corte? ¿Cuánto tiempo después? ¿Y qué peso tiene, por ejemplo, en las decisiones de represión de estos tiempos? Bueno, la Corte lo que hizo fue no abrir el recurso. Técnicamente lo que hizo la Corte fue no abrir los recursos de la defensa que discutían la condena que había sido confirmada por la Cámara de Casación Federal, ¿no? Sí. Entonces, al no abrir los recursos, deja firmes las condenas y por lo tanto... bueno, sucede esto que vos planteaste, ¿no? Que queda firme la condena y entonces ahora el Tribunal Oral tiene que ver cómo se va a ejecutar esa pena. Esto tiene, obviamente, un costado muy positivo que tiene que ver con que una pelea que tardó más de 2 décadas de búsqueda de justicia por parte de los familiares y las organizaciones que acompañamos a los familiares, llega... ¿no? Como muy tarde, pero al mismo tiempo con una afirmación política y jurídica muy clara, que es que quien da órdenes de operativos de represión violenta en protestas sociales y genera hechos lesivos, como dice la sentencia, pero que en realidad son muertes y heridas gravísimas y detenciones arbitrarias, tiene responsabilidad jurídica, no tiene responsabilidad penal. Uh-huh. Y este me parece que es el dato principal. Un sinsabor, por supuesto, como siempre pasa con el Poder Judicial argentino, que demora un montón en llegar a una sentencia firme, pero al mismo tiempo, en este caso, una decisión muy, muy importante, producto de esa pelea de tantos años, pero que reafirma o remarca algo que es inédito para Argentina y para la región, que es que no se culpabiliza únicamente a los policías, a las fuerzas de seguridad que cometen los hechos, sino que principalmente se culpabiliza a quienes dieron las órdenes, a quienes diseñaron un operativo y pensaron un operativo así de violento, así de represivo, así de feroz como fue el caso del 2001. Uh-huh. Ese me parece, yo por lo menos eso es lo que yo resaltaría como punto central de la decisión y que tiene mucha actualidad. Tiene mucha actualidad porque es como si hoy, ante las situaciones de represión que estamos viviendo ante protestas, no hubiera responsabilidad por parte de quienes dan las órdenes y diseñan operativos tan violentos, ¿no? Como que en todo caso lo que se plantea y por parte de la política y también por parte de muchos de los jueces hoy es que o no tiene responsabilidad nadie o únicamente la responsabilidad es del policía ese el que tiró. El que tiró o el que detuvo o el que le pegó a alguien o el que le tiró el gas en los ojos a la nena, sí. Pero no hay una responsabilidad. Me
parece que ese es un poco el planteo. Nosotros obviamente discutimos un montón acompañando a las familias, discutimos jurídicamente, las representamos, discutimos un montón que era importante la responsabilidad de Santos, la responsabilidad de Matov y la responsabilidad de la Rúa. Con de la Rúa no se pudo probar finalmente y después murió, pero sí con Matov y sí con Santos, y me parece que en términos de lo que fue el punto bisagra, el punto de inflexión para la protesta y la represión de la protesta en la Argentina en el 2001, haber logrado esta condena y que esté firme esta condena le da esa dimensión que todos los que vivimos en el 2001 entendimos, ¿no? Claro. Fue lo que pasó. Ahora, Paula, estamos hablando con Paula Litvacki, directora del CELS. ¿Cómo se asignan las responsabilidades? Si querés usemos el 2001, después lo podemos pensar para el hoy. Pero ¿cómo se asigna esa responsabilidad política? A ver, quien le dio la orden, quizás Santos, el jefe de la policía, es un poco más claro. Bueno, el secretario de Seguridad en ese momento, Matov, probablemente también. Y después para arriba, ¿cómo haces para asignar responsabilidades? Tenés que tener documentos firmados. ¿Se da por sabido que si el encargado de seguridad tomó una decisión es porque se la dio, no sé, un jefe de gabinete, un presidente? No, mira, esa pregunta es muy importante porque obviamente nosotros somos conscientes que hay dos tipos de responsabilidades. Hay por un lado la responsabilidad política de las decisiones que se toman, y creo que sobre esa responsabilidad política desde la Rúa para abajo nadie duda, y claro, que haya o no condena judicial respecto a estos hechos no dice nada sobre su responsabilidad política. Su responsabilidad política existió, fue quien dio la orden, y por lo menos quien estaba ahí, la declaración de estado de sitio, ¿no? Que fue también un punto central, que parecía que al haber dictado el estado de sitio, desde nuestro punto de vista de forma inconstitucional, eso le da un cheque en blanco a las policías para que salgan a matar directamente a la calle. Entonces, por un lado, la responsabilidad política. Eso es una interpretación también histórica, ¿no?, de lo que pasó, y política, por supuesto. Después está la responsabilidad jurídica de los responsables políticos. Y este es el punto central de este fallo. En este fallo nosotros logramos probar que los responsables políticos del operativo, en este caso Matov y Santos, tuvieron responsabilidad jurídica en las muertes y en las lesiones. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros pudimos probar con documentación específica, con prueba que tuvo que ver con testimonios, con la prueba que tuvo que ver con las radios, ¿no?, los intercambios y las órdenes que se daban desde el centro de operaciones o de la dirección de operaciones de la Policía Federal. Con todo eso pudimos probar que tanto Matov como Santos habían tenido que ver jurídicamente con los hechos después que fueron cometidos materialmente por los policías que estaban en las calles. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Que quienes dieron la orden, quienes armaron un operativo y quienes no controlaron de qué modo el operativo se estaba llevando adelante, bueno, pusieron el riesgo sobre las personas y ese riesgo terminó en una muerte o terminó en una lesión muy grave. Bien, entiendo. Estaba pensando, porque vos lo mencionaste también, la nena y la mamá que fueron gaseadas por la policía en la represión del miércoles pasado, no recuerdo miércoles o jueves ahora, de la semana pasada, fueron aceptadas como querellantes en la denuncia contra Patricia Bullrich. Ahí tenés que buscar elementos de estas características, entonces, más allá del policía que se agachó y que les apuntó, viéndolas en una situación de defensa, casi de supervivencia, te diría. Sí, claro, tenés que encontrarle los elementos de prueba y las conexiones causales, digamos, y como muchas cosas más técnicas vinculadas a lo que hizo Bullrich en términos generales y esa situación concreta. Sí, que podría ser una orden de, vayan, hagan lo que tengan que hacer, no sé. Por ejemplo, que eso sucedió en el 2001, ¿no? Exactamente, esto que vos estás diciendo, se pudo probar que hubo una orden que fue desalojen la plaza como de lugar. Ese desaloje la plaza como de lugar, bueno, la policía lo interpretó como de lugar. ¿Y esa orden la dio Matov?
Sí, Santos también. Y Santos también. Entonces, hubo ahí información muy valiosa que se logró recuperar de los intercambios y de testimonios que permitieron reconstruir realmente cómo había sido la dinámica en ese momento tan complicada entre las distintas cadenas de responsabilidad de la cadena jerárquica y cómo habían dado órdenes concretas cada uno de los que intervinieron. Bien. Paula, te hago una última pregunta. Estamos charlando, insisto, con la directora del CELS, Paula Litvacki, representante de las víctimas en este recorrido judicial donde la Corte Suprema termina desestimando un recurso de las defensas y de esa manera dejando confirmadas las condenas, en este caso sobre Santos y Matov, el jefe de la policía y secretario de Seguridad. Nunca termino de entender de qué manera se sienta jurisprudencia. Pregunta concreta. ¿Esta decisión de la Corte implica que ahora todos los casos se tienen que analizar de esta manera o es un caso de referencia, pero después cada situación va a requerir un planteo similar? No, es un caso de referencia. Nuestro sistema jurídico no tiene los precedentes obligatorios, no es como los sistemas anglosajones. En nuestro caso, lo que hace esto es generar un precedente muy importante para ver cómo se interpreta el derecho a la protesta, por un lado, y cómo se interpretan las responsabilidades de quienes dieron órdenes y no cometieron los hechos directamente. Entonces, es muy relevante por el significado político y el significado social y para las víctimas, obviamente, y es muy importante para otros casos de protesta sobre cómo el tribunal en su momento y la casación después interpretaron la legislación argentina y los tratados de derechos humanos como para aplicar estos, poner las obligaciones de la policía y de quienes daban las órdenes y definir las violaciones de esas obligaciones y por lo tanto sus responsabilidades jurídicas. Sumo una más, perdón. Nunca hay que decir esta la última. No, porque bueno, Paula, Gabriela Radici, te vengo escuchando con tanta atención y recordaba que hay un documental que muestra esa reconstrucción, ¿no? Que lo hizo el CONICET. Es el documental Maelstrom 2001. Sí, porque mucho de esto se logró reconstruir con unos peritajes muy importantes de personas del Balseiro, y que bueno, la verdad es que en todos estos años hubo un montón de trabajo y un montón de intervenciones y peritajes que fueron muy importantes para reconstruir qué fue lo que pasó. No teníamos la misma tecnología, en el 2001 no había los mismos registros, fue muy difícil de armar, y bueno, y se pudo reconstruir y eso fue muy importante para lograr las condenas. Y obviamente creo que un poco hacia la idea del financiamiento estatal de ese tipo de espacios, obviamente, pero además porque fue un desarrollo tecnológico muy innovador aplicado a lo que sería la tecnología forense, ¿no? Que en otros lugares del mundo estaba muy desarrollado también. Y a mí me interesaba quizás, aunque no me hagan una pregunta última, sí volver a hablar un segundo del tema del estado de sitio y las discusiones de situaciones de excepcionalidad, ¿no? que se dan también en otra región, en otros países de la región, y que son muy importantes para pensarlo en este momento, ¿no? La idea de que ante situaciones de excepción o posibles declaraciones de estado de sitio, lo que está diciendo este fallo y esta jurisprudencia es que el Estado y las policías no tienen cheques en blanco para reprimir, y eso es uno de los mensajes también más relevantes para tener en la cabeza. Paula, ahora te lo juro que es la última. Sí, no importa. ¿Hay alguna razón más o menos aceptable para que esto llegue un poco más de 22 años después? No es aceptable para nada. Sí. Podría estar mucho tiempo hablando de por qué esto demoró tanto y fue tan difícil. La investigación fue muy lenta, fue mala. Es obviamente un caso que tenía su complejidad por la cantidad de víctimas, la cantidad de acusados de distinta jerarquía, obviamente, pero no hay ninguna explicación. O sea, la única explicación es los problemas de nuestro propio Poder Judicial, en algunos casos problemas de presiones políticas, en otros casos de desidia, en otros casos de incompetencia. O sea, en algunos momentos la investigación fue muy mala y
el peso de esa investigación estuvo en las querellas. Entre etapa y etapa se tardaba un montón. No hay ninguna explicación atendible para que haya tardado tanto realmente. Gracias, Paula, como siempre. Un gran abrazo y gracias por el laburo, como siempre. No, gracias a ustedes. Paula Litvacki, directora del CELS. Si le prestaron atención a la charla extensa, no hace falta agregar nada para demostrar la importancia que tiene esta decisión y también lo flagrante de la demora. Evidentemente una decisión política del propio Poder Judicial o en connivencia con el Poder Judicial, con la propia política, para asignar responsabilidades respecto de la cacería desatada por orden política del gobierno de Fernando de la Rúa sobre la gente manifestándose y la importancia que tiene respecto de los caminos que andamos surcando, digamos, en la Argentina, ¿no? El caso de la nena gaseada, bueno, pero, viste, si uno observa en la historia reciente qué escenas produjeron planes económicos de ajuste al infinito, me parece que son cosas para observar con detenimiento. Mencionaba el documental. Repetilo, Gaby. Se llama Maelstrom 2001, lo hizo Juan Polio para el CONICET. Es un gran trabajo de investigación. Yo creo haberlo contado el año pasado, que mostraba el panóptico, sí, ese tremendo, donde ven cada uno de los rincones de la plaza de ese día y se escucha perfectamente toda la secuencia que termina con la vida de las personas por orden de Matov y Santos, o sea, policía actuando. Es realmente escalofriante lo que reconstruyen con científicos que se pusieron al trabajo de la memoria. ¿Dónde se puede? ¿Tenés idea? O sea, te voy a buscar, ¿no? A lo largo del programa tratamos de ver dónde, sí, a ver si hay alguien que puede tener algún registro para compartir, porque es espeluznante. Sobre todo porque a mí me da mucha impresión cuando en el comienzo de la gestión se iban ahí a estar con la policía mirando las manifestaciones. Milei, que se ponía con Bullrich al lado y hacían cara de estamos observando en los monitores, ¿no? Claro, no, acá bueno, el esa es la imagen, exactamente. Esa es la imagen que tiene el panóptico ese gigante que reconstruyen. ¿Qué pensaba mientras escuchaba en relación a Enrique Matov y a tantos otros que se nombraron a lo largo de esta entrevista, ni hablar del mismo de la Rúa, todos históricos militantes radicales? Digo también en el contexto actual, al preguntarnos ante algunas actitudes y por qué el radicalismo tal cosa y por qué el radicalismo tal otra, bueno, no es que todo nace de un repollo, ¿no? Nada, simplemente un dato más, un aporte a la confusión general. Hoy Luispa está intratable, te digo, intratable, 5 y 5. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio